así que es colega del tío, es médica también. Van a poder hablar en terminología médica, más que yo. Así que, Lu, te damos la bienvenida. La primera vez que estamos haciendo la entrevista, así que bueno, presentate, ¿sí? Y decí tu especialidad, así la gente también que ya te conoce, pero bueno, para quien no te conoce, que sepa quién sos. Vale. Bueno, yo soy Luciana García Garavide, soy médica tocoginecóloga, en realidad hago ginecología y obstetricia. En este momento, más que nada abocada a la ginecología, especialmente infanto-juvenil, y bueno, sexualidad. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Vos sabés que esto que dijiste es interesante, sobre todo por el tema de la sexualidad, que por ahí se tiene como un tabú, ¿no? Tanto en la familia como en los colegios, por ahí no se habla. Muchos casos de embarazos prematuros, o sea, de adolescentes, pasan justamente por esto, por desconocimiento, no saber cómo cuidarse. Y, a ver, Sí, contalo. sí, Aquel tío me sí, dice la el libro verdad de que Buenos Problema Aires. que hubo en Buenos Aires con este libro que apareció ahora, con ciertas sí, expresiones que sí, para sí. mí son negativas, porque vos puedes expresar lo mismo sin esa forma tan explícita, ¿no te parece? Exactamente, o sea, me han convocado en varias oportunidades para hablar de ESI, de educación sexual en los colegios, acá en Funes y en Rosario, y la verdad que siempre se abordó el tema con el lenguaje de los adolescentes, porque bueno, ellos tienen su jerga especial, eh, pero siempre desde el respeto también, y no digamos, la verdad que lo que leí, lo poco que leí de estos libros me pareció bastante burdo tratado el tema. Coincidimos, para mí fue grosero y ofensivo. Sí, porque bueno, la verdad que a veces uno puede leer libros, novelas así recreativas que también tienen sexualidad y tienen sexo y está sexo bastante explícito, pero abordado de una forma menos grosera. Que yo creo que se puede decir exactamente lo mismo sin necesidad de, de decir ni Aparte que yo agredir pienso ni ser ordinario. a la persona que es dirigida, que la mentalidad que tiene, lo recepciona de otra forma distinta que ella elaboró esas cosas. Exacto, exactamente. Igualmente, digamos, discutí este tema con colegas bueno, como que decían que lo que salía en las redes Hay coincidencia o disidencia con lo que vos planteabas? y más sí y no. O sea, la verdad que algunos defienden el libro, dicen que en realidad esos párrafos estaban sacados de contexto, que habría que leer el libro. Yo no lo leí entero, leí realmente los párrafos que se publicaron y algunas cosas. No, la verdad que no lo tengo el libro. La verdad tampoco me interesa, pero digamos, como que defendían un poco la postura, que en realidad era un libro, no era un libro de lectura, porque lo que se decía era que lo usaban los chicos como libro de lectura, bueno, dicen que no, que en realidad son libros de entretenimiento que, bueno, que los utilizaron o los están utilizando también en las escuelas. La verdad que digamos, como no lo leí totalmente, tampoco puedo opinar mucho más que esto. De lo poco que leí, no me gustó. Lucy, ¿vos cómo ves también en las consultas de las adolescentes? Obviamente no sé si la acompañan los padres, ¿no? La edad, a qué edad comienzan a asistir, en el periodo, Mira, bueno, de menopausia, de menstruación, no, perdón. Sí, de menopausia no, adolescente ya la no. menopausia vienen solas. Sí, sí. Ay, de menstruación, perdón. Cuando empiezan a menstruar o cómo es ese tema. Mira, en realidad, digamos, eso es lo que me gusta y me parece bueno de las redes y de que estamos más abiertos con nuestros hijos también, es que muchas madres traen a sus hijas. O sea, a lo mejor la hija adolescente le surge la necesidad o porque empezó a salir con alguien o simplemente porque quiere saber cómo hacerlo en un futuro, cómo cuidarse en un futuro y vienen con sus mamás. Y la verdad que las mamás a veces hasta hablan más que las chicas en la consulta. Otras adolescentes son mucho más expresivas y realmente a veces da gusto hablar porque han leído antes de venir y entonces hacen preguntas inteligentes. Y bueno, y otras que son más tímidas, que a veces es la mamá la que interviene un poco. Yo por lo general, mi consulta, digamos, al principio hago una entrevista con la mamá y la hija y después me quedo sola con la adolescente,
que necesita tener su espacio y de esa forma, digamos, surgen temas que a lo mejor delante de la mamá, más allá de que sea, digamos, buena onda y que la haya llevado y que sea abierta, hay cosas que son del adolescente y de la privacidad de la consulta y yo trato de mantener ese respeto por ellas. Pero bueno, ya te digo, tengo de distintas edades. Han empezado de los 12, 13, cada vez más chicas, pero bueno, mientras sea para que tomen conciencia y eviten, digamos, no solamente el embarazo, pero en este momento hago mucho hincapié también en todo lo que es enfermedad de transmisión sexual. Hay mucha enfermedad y mucha sífilis en este momento, de lo cual, digamos, en los últimos 5, 6, 10 años, diría, va creciendo exponencialmente. Es preocupante porque cada vez se ve en gente más joven. Entonces, bueno, realmente no solamente hablar del embarazo y la prevención, sino también de cómo prevenir las infecciones, ¿no? Luciana, ¿y vos has notado en tu investigación, en tus preguntas, algún tipo de aumento de la promiscuidad o generalmente es muy selectiva la relación sexual? Y sí, digamos, se ve mucha promiscuidad. O sea, no sé si la Eso promiscuidad es porque no sabes quién puede ser el futuro padre y quién te contagió. Exacto. Exactamente, y digamos, en realidad, a veces lo que yo veo que, digamos, uno le habla y se queda mirándome y dice, ay, no lo usé, o sea, del usar el preservativo, de insistir, porque más allá de que busquen un método anticonceptivo, que uno le pueda dar algo, digamos, hormonal o a largo plazo, pero bueno, sí o sí, siempre insisto con el preservativo, que es lo único que previene las infecciones. Y la verdad que a veces cuando se los digo, me miran así sorprendidas y los usaron y la mayoría o lo usó una vez o lo usa ocasionalmente. Y bueno, y digamos, y he tenido en los últimos tiempos bastante, digamos, patología de transmisión sexual en gente joven, que antes por ahí uno lo veía en gente más grande. Vos sabés que esto que decís es lamentable, pero es cierto, incluso hasta gente de mi edad, sí, de 40 y pico, 50 años, que no quieren usar preservativo, los hombres tampoco, y las mujeres tampoco es que se lo obligan, ¿no? Porque está en la falla de las dos partes, ¿no? Tanto del que no quiere usar como de la mujer que lo permite también. Entonces eso es complejo. Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, yo trabajo en la parte privada, pero también estoy en el hospital y es como que son dos poblaciones distintas, porque bueno, en la parte privada, digamos, las chicas por ahí tienen cierta conciencia de decir, no, bueno, sí, exigirlo, no todas, pero en el hospital me pasa de que claro, que las parejas no quieren usar preservativo porque, digamos, como que piensan de que no, me está engañando con otro, no quiere tener hijos. Y en realidad es una cuestión de prevención. Entonces, bueno, por ahí son, digamos, tengo que ver con cada una de esas poblaciones cómo abordarlas distintas. Y por eso el nombre pero que bueno, tiene es preservar. exactamente. Te Así preserva de es, un contagio. exactamente. Pero bueno, no, a veces no entienden. ¿Vos sabés por qué se llama condón? No. Porque un médico inglés fue el que inventó el condón, que estaba hecho con Ajá. tripa de animal. De ahí viene Sí, condón. claro, sí, sí. Sí, sí. Poca gente lo sabe. La verdad que, digamos, me ha pasado con adolescentes de que 14, 15 años y ya con más de una infección, o sea, que han tenido más de una enfermedad de transmisión. Entonces, o a lo mejor en un periodo corto, reincidir con la misma patología, con la misma infección y volver a tener que hacer tratamiento y que, bueno, insistir muchísimo con el tema. Creo que, digamos, la anticoncepción la tienen bastante puesta en la cabeza, pero la parte de la prevención de las infecciones, más o menos. Sí, es mucho más complejo el tema de las enfermedades, incluso bueno, está la hepatitis, hay muchas enfermedades de transmisión sexual que complican la salud de cada uno, ¿no? El HPV, si bien se están vacunando, pero bueno, vamos a charlar un poquito de esas. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se ven en la consulta? Como para que la gente también esté alerta, ¿no? Y el público y la audiencia también pueda también abrir los ojos, ¿no? Y por ahí los padres que están escuchando también alertar al adolescente o a esa chica que está empezando a tener su experiencia sexual y el chico también, ¿no? A la importancia de utilizar el preservativo, ¿no? Sí, mira,
de la enfermedad que en este momento está más en auge es la sífilis, que la verdad que en un momento estuvo casi, no te digo erradicada, pero sí con muy baja incidencia. Ahora, la verdad que vemos muchísimo. Yo a veces hago el primer control de embarazo en pacientes que veo, digamos, durante el primer trimestre, que se pide como screening, y la verdad que ahí salta muchísimo, o sea, que no saben que la tiene, porque como en realidad, digamos, la sífilis aparece una lesión, digamos, a las 48, 72 horas a veces del contagio, pero que después a los 20 días, a lo sumo es 20 días, un mes, a lo sumo desaparece la lesión. Entonces, si no consultaron o no se la vieron en ese momento, después la enfermedad continúa, pero, digamos, más silente. Luciana, se ha estado viendo... ¿cuál es el primer síntoma o sintomatología que la persona es el chancro directamente la lesión? Sí, lo que pasa es que hemos visto chancros, digamos, el chancro típico que yo estudié con el libro, lo vi pocas veces, es como que, no sé si es como que va mutando la forma de presentación, generalmente sí, ese tipo de exuberación, pero a veces, así como nosotros nos decían, no, es una lesión única, he visto más de una lesión, que bueno, que a veces hace dudar, pero bueno, ante la duda, ante una lesión vulvar o peniana, preferible pedir laboratorio y tratar. Total, para dejar que suspenda el antibiótico siempre hay tiempo. Pero bueno, a veces uno la ve en un solo momento a la paciente y si no la pesquisa ahí, a veces se pierde y esa paciente va contagiando. Luciana, ¿qué antibiótico específico más indicas? Penicilina. O sea, la penicilina benzatínica, la de 2.400.000. Generalmente sí, yo veo a la paciente que tiene el chancro en ese momento, con una sola dosis está bien, pero muchas veces en las pacientes que se las detecta uno por un análisis, ya porque la paciente dijo que tuvo una lesión o que le pareció, o durante el primer trimestre, donde ya no tenemos la lesión primaria, consideramos que ya la sífilis es secundaria y hacemos 3 dosis, una dosis de penicilina benzatínica por semana, de lo cual, bueno, yo tenía una profesora que siempre decía que si una sola penicilina duele muchísimo, con 3 tendrían que aprender, pero no aprenden. Y no se cuidan. ¿Sabe qué es lo que pasa, Luciana? Siempre piensa que eso a mí no me va a pasar. Exactamente. Me va a pasar al otro. Y después, ¿qué ocurre? De decir qué tonto que fui, qué mala suerte que tengo. Sí, porque todo, digamos, como que todo el mundo con el miedo del HIV, ¿no? Y yo siempre digo, es más fácil en este momento contagiarse una sífilis que un HIV. O sea, las pacientes que últimamente he visto con infecciones de transmisión no son precisamente HIV. Inclusive, bueno, en este momento, digamos, hay un programa de prevención del HIV, o sea, en pacientes que tienen factores de riesgo o que están en riesgo de poder contraer un HIV, digamos, hay un consultorio específico, por ejemplo, en mi hospital, donde se hace una medicación antirretroviral en forma profiláctica para pacientes en riesgo, que no tienen HIV, pero que bueno, que sí, que son muy, digamos, que tienen una actividad promiscua, que sus parejas no se quieren cuidar, y bueno, entonces esas pacientes uno las pesquisa y las puede mandar a este consultorio. ¿Qué secuencia de control usted aconseja en ese caso? En caso de pacientes de HIV comprometidos con diabetes o cualquier enfermedad de aquellas que complican la vida. Sí, digamos, nosotros, digamos, en la parte ginecológica, a las pacientes HIV le hacemos, por ejemplo, controles de PAP anuales. Desde el año 2022, la provincia cambió un poco los protocolos de cuándo realizar los PAP y incorporamos por favor, a la gente que no sabe lo que es un PAP. Bueno, el Papa Nicolau es, digamos, es un estudio para descartar el cáncer de cuello de útero. Se toma con un cepillito y una espátula y lo que se ven son células. Lo que pasa es que a veces no es muy específico. Puede haber falsos
positivos, falsos negativos. Entonces, bueno, a partir del 2022 la provincia incorporó en la parte pública realizar el test de HPV, que es, digamos, el test de HPV es como, digamos, como lo que hacíamos con el COVID, nada más, digamos, es la técnica, que es de PCR. Entonces, es mucho más rápido y no requiere el... Explicar lo que es PCR, proteína, que no me acuerdo. Proteína reactiva. Proteína sí, C reactiva. Proteína C reactiva, pero de la polimerasa en cadena. Por eso, digamos, como que potencia replica la polimerasa. Correcto, sí. Para que el que esté escuchando sepa qué camino tiene que seguir. Sí. Es digamos, un método de estudio, digamos, un método de laboratorio para detectar el virus del HPV. El mismo método se usaba para el virus de COVID. ¿Y has visto algo de bluenorragia? Vemos menos, pero sí. Lo que pasa que, digamos, en realidad vemos, digamos, la vemos en pacientes que, o la sospechamos en pacientes que van con enfermedad pelviana inflamatoria, en una EPIA. Generalmente esas pacientes, digamos, por la secreción vaginal, uno ya deduce que puede tener un gonococo y directamente, digamos, las medicamos. No hacemos, por lo menos nosotros en el hospital no tenemos para hacer campo oscuro y bueno, ahora, así que medicamos el clínico. Sé que la bluenorragia la ves poco, vemos bien sífilis y HIV. Sí, diría que en este momento sífilis y bueno, y HPV. Tuvimos en el hospital, yo estoy en el Roque Sáenz Peña y tuvimos desde que inició la pandemia hasta ahora varias pacientes, más de 6 pacientes, que es raro porque ya habíamos dejado de ver, con cáncer de cuello uterino clínicos, de lo cual, digamos, no sabemos si tuvo que ver un poco la pandemia con esto de la falta del acceso al centro de salud, al hospital, por falta de atención, pero bueno, o porque la paciente no iba, y bueno, llegamos tarde, Luciana, sinceramente. ¿a qué cociente intelectual atribuís la mayor riesgo? ¿Mediano, poco o alto? Y el menor coeficiente tiene un mayor riesgo, porque en realidad tiene menor acceso, pero en realidad te diría que en los dos lados, porque como decíamos antes, la gente, digamos, de que tiene un coeficiente de moderado alto, piensa no me va a pasar. Entonces justamente no se cuida. O bueno, no, tengo miedo de hacérmelo. Tengo pacientes que se han hecho el Papa Nicolau y nunca lo vinieron a buscar, porque tienen miedo. Y le digo, pero bueno, el miedo justamente es contraproducente. Miedo a saber que tienen algo. ¿Cómo? Miedo a saber que tienen algo. Exactamente, ir a buscar el resultado. Y le digo, bueno, pero es preferible, digamos, justamente para eso lo hace uno, si no, no lo hagas. Y ustedes, desde el punto de vista del seguimiento, ¿no hacen así para pescarlo a ese supuesto, digamos, contagiado que no viene a buscar su respuesta? Sí, no, por ejemplo, en lo que es Papa Nicolau y test de HPV que estamos haciendo, sí, tenemos una colega que se encarga exclusivamente de llamar a las mujeres que tienen un Papa Nicolau positivo o un HPV positivo. Lo que pasa es que a veces... Lo más positivo de la acción que ustedes están haciendo, buscar a la persona y digamos, expresarle lo que está padeciendo. Sí, lo que pasa es que, digamos, realmente es un trabajo muy duro porque, digamos, primero localizar a la gente, que a veces se muda, cambia de teléfono, no avisa, o sea, se complica, y después, bueno, cuando le asignamos los turnos, no vienen. Entonces, a veces, digamos, es continuo, o sea, es un trabajo continuo, que a veces, digamos, uno también dice, digamos, uno es grande y cada uno tiene que hacerse cargo de lo que de uno, ¿no? Pero bueno, tratamos de insistir y buscar a la persona, porque bueno, dado estas condiciones... Desde el punto de vista experimental, ¿han notado que hay buena respuesta a esa pesquisa que ustedes hacen o generalmente son despreciativos?
No, aumentó muchísimo. Pero bueno, tenemos una persona abocada solamente a eso, porque Una bueno, seguidora en general, social, ¿cómo? una seguidora social. Sí, ella es colega, es médica generalista y bueno, y se dedica a hacer eso como tiene buenos contactos con la gente de los centros de salud, pero bueno, es una tarea porque, digamos, a veces no es fácil, por eso, sobre todo no es fácil la localización de las personas. Después, bueno, digamos, la mayoría viene a la consulta y bueno, se le completan los estudios y un porcentaje hay que insistir bastante para que vengan. Pero bueno, Adriana, la sí, provincia o la ciudad de Rosario ha sí. impreso algún tipo de documentación o llamémoslo entre comillas panfletos para poder Ujú. enseñar a la gente, para poder que tenga esa documentación, qué es lo que debe hacer y lo que no debe omitir de hacer. Sí, lleno. La verdad que en la parte, digamos, sobre todo la MUNI, yo estoy en un hospital municipal y realmente sí, tienen panfletos, folletos de todo tipo, tanto de enfermedad de transmisión, de anticoncepción, de sexualidad en general. La verdad que sí. O sea, la información está puesta en todo el hospital, en los centros de salud, porque mucha de la población se maneja con el centro de salud y el hospital es, digamos, el segundo nivel de derivación. Nosotros en realidad, muchos son pacientes que se atienden en el centro de salud que llegan ya con una patología. Y si no, bueno, hay que localizarlas. Pero bueno, la Fueron información está. derivados del segundo nivel a ustedes. Claro, sí. Tenemos nuestra población estable y después tenemos todas las derivaciones. Bien. Lu, ahora para entrar en otro tema también que no es menor, Sí. el tema, bueno, que fue el tema de los abortos y todo esto que sale de la ley de aborto, no de aborto, bueno, con el Ujú. bloque lo debes ver, también con el parto Sí. respetado y otras cuestiones más. ¿Cómo se está trabajando y abordando esa problemática, sobre todo en adolescentes, ¿no? Que por ahí es donde más se ve la situación de querer abortar y a veces recurrir a intervenciones no reguladas donde corren peligro su vida, ¿no? Sí, bueno, desde el año 2020 que se aprobó la ley, en el hospital tenemos un consultorio exclusivamente, digamos, de salud sexual y reproductiva. Le decimos la consejería. En realidad, digamos, queremos darle un nuevo enfoque porque consejería sería todo, no solamente interrupción de embarazo. La consejería es consejería de anticoncepción, de enfermedades de transmisión. Así que bueno, la idea es poder darle, estamos en esos cambios, El pero bueno, consejo sería enseñarle a que no lleguen a consultarlos a ustedes. Ese sería el mejor consejo. exactamente, sí. Lo que pasa es que bueno, a veces se desvirtúa un poco el tema, o sea, la interrupción, digamos, está avalada, ninguna mujer tiene que tener miedo de hacer de que a nadie la va a denunciar. Inclusive, bueno, no solamente en la parte pública, sino en la parte privada, porque a veces, Ahí pienso que el secreto profesional es principal. Ahí no sí, puede hacer el totalmente, mínimo comentario. totalmente. De hecho, digamos, en muchas de las cosas, los pacientes, digamos, no tienen que estar ni brindando muchos datos, inclusive van a pedir el turno con el consultorio y, digamos, no se las interroga porque, bueno, se le da el Lo que turno. piden ustedes es algún acompañamiento o solas. No, la mayoría va sola y ahí en el consultorio está, bueno, la ginecóloga, hay una asistente social y la psicóloga. Y bueno, en realidad digamos, la primera entrevista, bueno, se le pregunta, digamos, a la paciente, bueno, digamos, los datos generales de cuántas semanas está, bueno, se evalúa y bueno, y se le consulta cuál es el motivo de su interrupción. No para juzgar, simplemente porque, bueno, hay que llenar formularios y hay que, digamos, en realidad hay que poner una causa, o sea, generalmente digamos, tiene que haber un motivo que uno pueda poner en los formularios. Y aclaro esto de la parte privada también, porque muchas veces las pacientes
tienen su obra social, su prepaga, y van al hospital pensando que es el único lugar. Y en todos los sanatorios, o sea, toda la parte privada, tiene la obligación de hacerle la interrupción, sí, digamos, con el costo o cubriéndolo la prepaga. No, digamos, es una ley, la ley se aprobó y es para todos, o sea, el que tiene su obra social o su prepaga tiene que concurrir al lugar donde le corresponda. En el hospital dejamos para justamente la gente que no tiene otro acceso. Es decir, que la ley no es exclusiva, sino que es obligatoria. Exactamente. Lo que pasa que, bueno, echa la ley, echa la trampa, a veces las cosas no se cumplen. Sí, vos fíjate cuántas demandas hay de las prepagas porque no quieren cumplir con ciertas coberturas. Lo que pasa es que algunas coberturas son tan caras que significaría muchas veces la quiebra de la obra social o de la prepaga. Sí, pero bueno, digamos, todos acataron esa ley y bueno, hay que aceptarla. La ley está y hay que cumplirla. Con respecto a, bueno, la cantidad de pacientes, digamos, yo no estoy en el consultorio de consejería específicamente en el hospital, pero bueno, es por época, es a libre demanda, o sea, la paciente puede venir ese día y anotarse, o bien, a veces vienen ya con un turno asignado desde el centro de salud. Y bueno, y hay épocas donde tuvimos mucha gente por día y otras donde muy pocas. Creo que lo más importante de todo es hacer, digamos, una buena consejería para que no vuelvan a reincidir en la interrupción, o sea, no tomar la interrupción como un método anticonceptivo. ¿A qué edad o a qué máximo de embarazo aceptan hacer la terminación de ese embarazo? Y en realidad lo que dice la ley, digamos, es que hasta las 20 semanas se puede hacer la interrupción. Después queda a criterio digamos, del médico que la ve. Y los causales, digamos, no... Eso que, digamos, es muy variable. Se evalúa cada caso en particular. En realidad, digamos, la interrupción se podría hacer en cualquier momento. Después, bueno, lo que pasa es que no es lo mismo hacer una interrupción durante el primer trimestre que el segundo trimestre. Tampoco es lo mismo antes de las 8 semanas que después de las 8. 20 semanas serían 5 meses. Sí. El feto tendría 5 por 5. Digamos, se da, sí se da. Tratamos, o sea, siempre se trata de que no se llegue a esa edad gestacional. Que si va a decidir la interrupción... Es menos riesgo para la madre. Sí, totalmente. O sea, ya la interrupción es distinta, hay que hacerla internada, o sea, con otros criterios y con otros riesgos. No, digamos, un embarazo más chico de 7, 8 semanas, digamos, la interrupción se hace con medicación por lo general, se puede hacer en el domicilio, controlada, pero bueno, si es de mayor edad gestacional se hace internada. Con respecto a esto, ¿toman conciencia después de una interrupción del embarazo? ¿Cómo es? Bueno, obviamente vos decías de las dos poblaciones, ¿no? Distintas, tanto en la privada como en el público, ¿no? ¿Qué pasa generalmente, o sea, por ahí con la gente que tiene menos recursos, menos capacidad de respuesta en todo esto? En la parte pública yo creo que debe ser mayor la incidencia o la reincidencia, ¿no? A estos tratamientos de término de embarazo. Quizás yo lo veo más en la parte pública, digamos, en la parte privada no me ha tocado mucho, o sea, he tenido una que otra paciente, de lo cual, digamos, yo derivo en el sanatorio, hay unos, digamos, como que se formó un equipo de salud sexual y reproductiva, donde son 4 ginecólogas, y con una línea telefónica, y entonces la paciente llama y le asignan el turno con el primer ginecólogo que tenga disponible. Así se maneja la parte privada, digamos, por lo menos donde yo trabajo. Entonces, bueno, un par de pacientes que he tenido, digamos, yo les doy el teléfono y ellas directamente ya se ponen en comunicación con el consultorio y después, bueno, hacen, digamos, ya pasan a otro, digamos, yo ya no las veo, yo quizás las veo después en el control. Luciana, yo entiendo que la pregunta que te hizo Alfredo
es buscando Sí, también a ver qué reincidencia hay entre gente que se sí, hace un sí, sí. aborto y las que reiteran otro aborto. Sí, a eso iba, que en realidad tengo muchas reincidentes. O sea, creo que es una falla que tenemos en la parte de consejería, por eso ahora estamos, digamos, justamente tratando de reorganizar el consultorio de consejería y de salud sexual, porque, digamos, yo por ahí después las veo en el consultorio de ginecología y tienen más de una interrupción. Y bueno, creo que ahí es donde uno falla, porque la paciente después de una interrupción se tiene que ir con un método anticonceptivo seguro. No podemos decir, no, bueno, lo voy a pensar, no, la paciente se tiene que ir con el método y evidentemente ahí estamos fallando. Eso es lo que yo te Porque decía, ustedes no insisten en la colocación de un DIU. sí, lo que pasa Lo que que, pasa es digamos, que está posible la aceptación o no de parte de la paciente. exacto. Y sí, hay pacientes que no quieren. Hemos tenido también digamos, el inconveniente de que no haya. Entonces, muchas de las adolescentes utilizamos el implante subdérmico porque, bueno, tiene mejor aceptación, porque, digamos, se coloca en el brazo, es más práctico, generalmente al ser hormonal también disminuye el sangrado ¿Qué menstrual. hormona tiene el subdérmico? ¿Cómo? ¿Qué hormona tiene el subdérmico que en forma subdérmica Tiene tono gestrel. Es un progestágeno, una progesterona. Con respecto a esto, sí, por ahí hay muchas mujeres que no quieren tomar pastillas porque, bueno, dice que produce daño en el cuerpo, que pingue pam, sí, entonces o recurren al método natural, como dicen ellas, y muchas veces también está el conflicto de que el hombre tampoco quiere usar preservativo, entonces es siempre no, que más llamado, bueno, o acabo afuera, lo que sea, pero después traen todos los problemas que traen, ¿no? Y traen también los embarazos de esto que son en muchos casos reincidentes. ¿Qué otro método anticonceptivo puede usarse que sea efectivo? ¿Sí? Como la pastilla, por así llamarlo, porque tiene también, la pastilla tiene, digamos, una efectividad bastante interesante, ¿no? ¿Qué otro método puede utilizar la mujer que no le ocasiona tanto daño al cuerpo, como por ahí dicen las chicas, ¿no? Mira, ahora hay todo digamos, una cuestión que no sé si es moda, pero como que todo lo que es hormona es dañino. Y yo les digo que en realidad nuestro cuerpo se funciona gracias a las hormonas que tenemos, generales, hormona tiroidea, hormonas suprarrenales. Por lo tanto, digamos, hacer algo hormonal no va a dañarnos. Obviamente todo en su justa medida, como todo. Por eso, digamos, dividimos un poco lo que es los métodos anticonceptivos, lo que es hormonal y lo no hormonal. Lo hormonal tiene un efecto, digamos, directo a nivel ovárico, inhibiendo la ovulación. Y tiene otros efectos adicionales positivos, como por ejemplo la disminución del sangrado menstrual, que en muchas mujeres, digamos, que tienen menstruaciones abundantes o dolorosas, tiene ese efecto, digamos, adicional que es positivo. O sea, más allá de la anticoncepción, un efecto a nivel, digamos, salud, porque estas mujeres con mucho sangrado pueden tener anemias y bueno, esto ayuda a prevenir. Con respecto a los métodos no hormonales, digamos, lo único que tenemos es el DIU de cobre, que hemos utilizado siempre, y el preservativo. El resto de los métodos naturales, en realidad, uno lo tiene que usar conscientemente. Yo siempre digo que, digamos, por supuesto, cada uno tiene que contar todos los métodos que hay y después cada uno decidir qué es lo que quiere. Si uno utiliza un método natural, tiene que ser súper consciente de saber que el día que no se puede, no se puede. No, bueno, una vez no. Luciana, las mujeres deben saber, igual los hombres, que hay preservativos para mujeres. Exactamente. Lamentablemente no están muy difundidos, son caros, no en todos lados hay, pero bueno, existe el preservativo femenino, pero bueno, no sé por qué siempre son más caras las cosas para las mujeres. Con respecto a lo que me preguntabas digamos, de las pastillas en sí, las pastillas anticonceptivas tienen una alta eficacia, o sea, todos los métodos hormonales son súper eficaces, con un 99,9% de eficacia.
Pero, ¿qué pasa con las pastillas? Depende de la toma. Entonces, o sea, la seguridad que dice el prospecto es 99,9. Ahora, la seguridad real depende de uno. O sea, si uno se las olvida, tenerla en la mesita de luz, como yo le digo, no tiene efecto. Entonces, lo que en estos momentos se busca es quizás hacer métodos a más largo plazo, no todos los días. Entonces, bueno, ahí pasamos a lo mejor a los parches, que es un parche por semana, o al anillo vaginal, que es un anillo al mes, inyectables una vez al mes, y después, digamos, a más largo plazo, el implante que dura 3 años, o el DIU, el SIU, que es con progesterona, que es un DIU hormonal que dura 5 años. La verdad que, digamos, las mujeres y inclusive las adolescentes se inclinan más a veces por este tipo de métodos a largo plazo por una cuestión de comodidad. Yo de comodidad diría inseguridad, porque vos fíjate, la falta de frecuencia de la toma diaria significa un embarazo indeseado. Exactamente, exactamente. Entonces, la verdad que, bueno, volviendo al tema de las interrupciones, tratamos de que las pacientes que se hacen interrupciones se vayan con el implante del hospital. Si no quieren el DIU, que sea el implante. Pero bueno, otras no quieren ni una cosa ni la otra, terminan yéndose con las pastillas y bueno, y ahí cometemos los errores. Ahora, ¿el implante lo provee la provincia o es por compra personal? En el hospital lo provee la provincia y en la parte privada la mayoría de las prepagas lo están cubriendo. Digamos, está dentro de la ley. Para divulgarlo, yo pienso que es la cosa más importante que acabas de decir. Sí. Inclusive, digamos, hasta IAPOS, digamos, haciendo una buena historia clínica y un buen, digamos, informe del paciente, también ha accedido a dar el implante o el DIU, el Mirena. Dije, no. Sí, no importa, no pasa nada. Escucha, bueno, no sé si nos quedó algún otro tema más importante, sí, que por ahí se releva la consulta. Yo creo que fue bastante claro toda la información, todo lo que hemos charlado. Obviamente te vamos a estar invitando en otra oportunidad. Bueno, gracias, muchas gracias. Sobre todo para que la gente, ¿no? Tomen conciencia, los adolescentes y los padres también, que saquen el tabú de hablar con los hijos de sexualidad, porque es muy importante, ¿no? Educar a los hijos es educarlo en todo, también en la sexualidad, y para evitar los embarazos no deseados, con una buena educación sexual se puede prevenir, yo creo que en su gran mayoría. No, y la autoridad también tiene que tener conciencia de los costos agregados que tiene toda esta actividad. Exactamente, porque bueno, obviamente, digamos, hacer una interrupción implica una medicación, mover un equipo de salud y ni hablar si hay alguna complicación. Un montón de situaciones que van agregadas a la acción. Exactamente. Entonces, digamos, la verdad que es mucho más eficaz y más económico la prevención y la educación que bueno, que ya después tener, digamos, que tratar. Bueno, Lu, muy bueno toda tu charla. Escucha, no sé si querés dar tus datos, dónde te encuentra la gente, si quiere hacer alguna consulta. Bueno, yo acá en Funes trabajo en el Sanatorio Go de Funes. Estoy los lunes y los jueves a la tarde, los jueves a la mañana, y los jueves a la tarde también estoy dentro de lo que es Grupo Oroño en San Lorenzo. Y bueno, y todos los días en el hospital, en el Roque Sáenz Peña, haciendo ginecología. No estoy haciendo obstetricia, pero bueno, tengo todavía a todos mis colegas y amigos. No, quedó eso para hablar del parto respetado, pero si querés te puedo pasar con una colega. Bueno, dale, no hay problema. Es muy bueno lo del parto respetado, yo creo que el Roque Sáenz Peña lo tiene muy bien desarrollado. Sí, tal cual, así es. Bueno, muchísimas gracias por todo. No, para un momentito. Acá Alfredito dijo algo que no comparto con él. ¿Qué? Vos no diste una charla, diste una lección. Una lección, exactamente. Bueno, el tío de profe también fue profe, así que... Sí, totalmente, ¿cómo no me voy a acordar? de las clases de balística. De balística me encantaban. La explosión y las balas. Sí, totalmente. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo. Besitos, Lu. Luciana, muchas gracias por tus enseñanzas, siempre aprendemos nuevo. Chau. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chau.
Bueno, así pasaba Luciana, ella es médica tocoginecóloga, muy buena, así que estuvo muy bueno el informe de ella. No te vayas, ya nos conectamos con Analía Restifo, ella también es médica. Hoy tuvimos más promedio de médicos que de holístico, pero bueno, está muy bueno. No te vayas, que ya nos conectamos con Analía Restifo. Muchas gracias.